¿Qué tal, amics y amigues del canal de YouTube? Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Benvinguts a Benissa. Vamos a montar el campamento base, son las 7 de la tarde y nos preparamos para cenar y para ir al dorsal. Perimetral a Benissa. Este vídeo y esta carrera se la voy a dedicar a todo el IES Les Folles, mi centro de trabajo. El IES Les Folles de Benigànim, a todos mis alumnos y los que no lo son, a los profes y a todos aquellos que trabajamos allí. Bueno, os enseño un poco la cena. Me estoy calentando el salmón, que ya me lo traía hecho de casa. Aquí tengo arroz para mañana el desayuno, la fruta. Hoy voy a cenar arroz blanco con un poco de aceite y sal y con aguacate. Así que cena light, totalmente saludable. Ya tengo aquí un poco en la mesa preparado todo lo que voy a tomar mañana. Luego me voy a preparar la mochila y bueno, pues voy a cenar y a dar un paseo a por el dorsal, y sobre las 8:30, 9 me preparo la mochila y a dormir. Aquí tengo la cama donde voy a dormir, ya tengo la ropa lista para mañana. Esta és la caravana de la meva família. Un beset a la meva dona, Sònia, princesa, y a les princeses xicotetes. Molts besets a totes, un beso muy grande. Ya hemos cenado. En esta ocasión adelanté un poco el horario. En las 3 últimas ultras que hice a final de 2017, cenaba a las 8. Publiqué un vídeo en cenando a las 8 para el Ultra Mondúber. Y bueno, en estas carreras se sale a las 6 de la mañana. Hoy he cenado a las 7 o 7:30, no me acuerdo, más o menos. Pongamos 7:15. Total, que son las 8 menos 5, ya estoy cenado. Ahora me falta de postre unos pocos frutos secos y ya está. Me voy a por el dorsal y a pasear un poco, a mover las piernas y estirarme media horita, y a las 9 a la cama. Ja estem així replegant el dorsal en Benissa. Així tenim una tendeta, la llista de dorsals i esta gent tan amable de l'organització que m'ha donat el dorsal y la bolsa del corredor. Y esta plaza tan bonita es donde mañana a las 6 de la mañana vamos a tomar la salida. Mañana habrá aquí un ambientazo de muerte. Ya no saldré con la cámara a grabar, estará guardadita. Quería comentaros para acabar los entrenamientos realizados durante esta semana. La semana número 10 de preparación y la última para la Ultra Benissa. El lunes, rodaje suavecito con bici, 1 hora y media. Y luego media hora de natación, para trabajar sobre todo la parte superior. El martes descansé. El miércoles 45 minutos, 1 hora de gimnasio. Bajé peso, bajé repeticiones y muy suave, sobre todo piernas, pero sin abusar. Y luego me fui a correr a Benigànim, a trabajar, sobre 1 hora y cuarto con unos 15 kilómetros muy llanitos, pista, senda y cross. Luego el jueves volví a descansar, segundo día de descanso, y hoy viernes pues salí a correr 30 minutos, a 5 el 1000. 6 o 7 kilómetros, muy suave. Y eso, mañana a las 6 de la mañana vamos a por la Ultra. ¿Qué tal? Buen día, chiques y chiquetes, ¿cómo estén? Buenos días. Bueno, ya estamos a punto para la carrera. Sonó el despertador a las 4 menos 5 de la mañana. Descansé bastante bien esta noche, aunque eso sí, desde las 9, 9:30 que me acosté hasta las 11 o las 12, pues me fui despertando porque soplaba un viento muy fuerte y la caravana se tambalea bastante. Ha llovido esta noche, ha llovido no mucho, pero 4 o 5 veces. Pero bueno, ahora está el cielo raso, hace un poco de viento, así que hoy será un día fresquito, no hará demasiada calor. Y bueno, eso va a ir bien para no sudar demasiado y no deshidratarnos. Venga, vamos a ver cómo tenemos la mochila preparada. Aquí tengo el perfil que me lo he estado estudiando. Tenemos el frontal. Voy a llevar 3 flask con isotónico y alimento y maltodextrina, 1 de 500, y estos 2 están vacíos. Aquí hay 50 gramos, no, sí, aquí hay 50 gramos y aquí he puesto 100. El de 50 gramos va con 200 o 250 mililitros de agua, y el de 100 va con 1 litro, me dura para 2 horas. Así que bueno, saldré con uno, que me durará 1 hora y media o 2 horas, luego iré ya bebiendo agua, y poco a poco, a las 2 horas en cada avituallamiento, pues iré rellenando los otros 2 que tengo de agua.
Y una vez vacíe el primer flask de isotónico, ese ya lo relleno de agua. Así que seguramente la primera hora o 2 horas agua no beberé. Beberé un vaso en el avituallamiento, pero no voy a cargar con ella. La mochila la tengo aquí lista. Mirad, es que aquí hay poca luz en la caravana. No tenemos luz. El chubasquero impermeable con capucha. Aquí detrás llevo una bolsita con el material obligatorio, que hay 2 pilas, el móvil, la luz roja de posición, manta térmica, y llevo 5 euros y la tarjeta Vernisa con mi nombre por si pasa algo, que me reconozcan. Aquí llevo un gel de emergencia. Este no lo voy a usar si no pasa nada, lo llevo de emergencia. Si hace falta al final, sí, si no, pues llegaré a meta con él. En este otro bolsillito, aquí llevo pues un magnesio de 226, Atlete Xàtiva, llevo unas sales y unos BCAAs, capsulitas de sales. Luego aquí llevo una más de sales del Totum Sport. Todo esto va a ir para las últimas 4 horas, porque las primeras 4 horas voy a ir servido con el alimento con sales que llevo en los flask. Y me he preparado aquí una especie de barrita casera con arroz y salmón, que lo vi el otro día en un vídeo de la Picas. Y a mí el arroz y el salmón es que me encanta, como muchísimo, y lo tengo guardado para la segunda parte de la carrera, a partir del kilómetro 30. Los bolsillitos laterales, llevo 2 paquetitos, uno en cada uno. En este va una barrita y 2 geles, también lo cogí de Atlete Xàtiva. Aquí llevaré a lo mejor los Kleenex. Y en este otro, igual, pero un gel menos. No, sabéis que no me gusta tomar tanto gel. Un gel, otra barrita y otro más de sales. Este es para si me hace falta en la 5ª hora de carrera. Y ya está. Aquí va a ir un flask y otro flask. Así que tenemos 3 geles, el de emergencia por si acaso, 2 barritas, más la barrita casera de arroz, van a ser 3. Esto significa que hoy mi estrategia es un poco diferente, cargo un poco más de peso de lo habitual. Pero en los 3 primeros avituallamientos o 4, en un principio no voy a parar. Rellenaré un poco de agua y seguiré. Y no voy a coger comida, no voy a parar a comer, voy a comer sobre la marcha. Seguramente sí que coja pues algún trocito de naranja, que está bastante bien, o algo que sea fácil de comer, como el membrillo. Pero no voy a coger plátano, sándwich, dátiles, ni nada más, porque hasta que no me acabe el alimento que llevo encima, no voy a cargar. Así los avituallamientos serán más rápidos. Eso sí, luego comeré a un ritmo lento, andando seguramente, o en bajadas suaves, en las que no vaya muy rápido. Bueno, llevo aquí también el frontal, este es el ligerito. Pues lo pesé todo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, estás aquí. Y pesa 1,5 kilos, contando el agua. Así que más o menos la pesé sin barritas y sin geles y sin historias, y me pesaba 700 gramos, con lo cual la mochila cada vez va a ser un poco más ligera. Pero eso sí, hoy decido cargar a lo mejor 300 o 400 gramos más que otras veces, para tener un poco más de garantía de no empajararme, tener más alimento sólido en la primera parte de la carrera sin tener que parar en los avituallamientos, solamente parar para rellenar agua. Además he visto que los avituallamientos están como mucho a 1 hora entre ellos, si va todo bien. Hay uno que puede ser que tarde 1 hora y cuarto, pero bueno, en ese tengo calculado beber un poco más de agua y cargar un poco más para llegar hasta el siguiente. Y bien, pues he revisado por último las gráficas de pulsaciones de mis últimas ultras en este 2017, las últimas 3 que hice. Así que hoy es una carrera similar en cuanto a distancia y tiempo, a la de Mondúber, por ejemplo, o a la Costa Blanca Trails. Carreras de 66 kilómetros con 8 horas o 8 horas 40. El año pasado aquí tardé 9 horas 20, mi objetivo es bajar de las 9 horas, a ver si me puedo meter en el top 5 y si consigo hacer podium, por lo menos de categoría, yo acabaría muy contento, y si no, por lo menos si lo he dado todo, también. Y en cuanto a las pulsaciones que os comentaba, mi número de pulsaciones adecuadas hoy, las pulsaciones medias van a ser entre 145 y 150, más o menos. Tienen que ir a un ritmo constante, aunque subiendo se alteran un poco y bajando se recuperan, pero sin pasar de 155 o 158 en las subidas, sin pasar. Me he puesto la alarma en el Garmin, como siempre, y lo ideal es que fuesen, por ejemplo, a una media de 150, luego de 149, luego de 147, que la consiguiese mantener ahí. No empezar en 155 y acabar en 140, eso sería un fracaso.
Así que mucho ojito hoy con las pulsaciones, mucho ojito hoy al pulsómetro. Siempre estoy mirando las pulsaciones en el instante y las pulsaciones medias. Y ya está, tengo todo listo, cargo la mochila y vamos a correr. ¡Hasta ahora! Bueno, se acabó la carrera, acabo de llegar a Benissa. Va el crono por 10 horas 8 y hace 10 minutos que llegué. 9 horas 58, sexto y podium, tercero veterano, por lo menos lo que quería. Me he encontrado fatal. He ido en cabeza de carrera desde el principio, pero no con el primero, con el grupito de tercero, cuarto, quinto, sexto, aunque la primera subida noveno, décimo, pero bueno, luego con el grupo del tercero, cuarto, quinto, sexto. Eso sí, cada vez más lento que el año pasado, no me he encontrado bien, he aguantado como he podido, un ritmo constante, aunque al final he tenido que bajar el ritmo. Contento por el podium y con ganas de comerme el plato de paella, quedar aquí en Benissa y de ducharme. Un abrazo a todos, nos vemos en la próxima. Bueno, ja la ve el millor de la perimetral a Benissa. Amics de Benigànim, de l'Ies les Folles, xiquets i xiquetes, profes, tots els que treballeu allí, el pas, cafeteria. Un abraç a tots. Pues he dit que este pòdium he patit molt. Quasi me retire, però dic no, l'acabe i ja he tingut sort de fer el pòdium. I ara mireu, lo millor és això. Sauna, jacuzzi, que bo. Que bo. Bueno, des de Benissa, amb molt d'amor. Arrivederci!